no puede tener autorización. ¿Estáis de acuerdo? Hay que levantar la mano, hay que mojarse. Fijaros que estos criterios mínimos a veces son duros, también lo hemos estado hablando antes. ¿No se acoplará al otro? OTA máxima. Todos los eventos deberían ser cero emisiones y cero waste. Cero waste es cero residuos en 2025. Estamos ya a 2 años vista. Aquí 50% por lo que veo, porque es un indicador complejo, o sea, de cumplir. Venga, mojaros. Organizar un evento sostenible es muy caro. Levantar la mano los que estéis de acuerdo con la afirmación. Venga, vamos a cambiar. Organizar un evento sostenible es más caro. ¿Estáis de acuerdo en que es más caro? Veremos si es cierto o no. Todas las entidades o eventos, pensando también en vosotros, deberíais disponer de un plan de sostenibilidad en 2025. ¿Estáis de acuerdo? Es demasiado pronto. Y ahora vienen preguntas de A y B, ¿vale? Son solo 2 preguntas, porque las voy a lanzar, pero no voy a dar la contestación, las iremos respondiendo sobre la charla. En un evento deportivo, por ejemplo, una maratón para 2.000 participantes, ¿qué produce más CO2? Esta es una sigla que yo creo que conocéis, por lo que has dicho antes, más huella de carbono. ¿Qué produce más CO2? ¿Disponer de 42 arcos de meta que funcionan con diésel o entregar 3 botellas de agua de plástico por participante? Los que creáis que es la opción A, levantar la mano ahora, que es los 42 arcos de meta. Por aquí 2. La opción B. Veremos la respuesta. Y la segunda pregunta de A o B, pensando en ese mismo evento y hablando de camisetas, ¿qué te parece más sostenible? ¿Una camiseta de algodón con certificado GOTS? Veremos lo que es el certificado GOTS. ¿Pestas de algodón? ¿O una camiseta de poliéster que proviene de material reciclado? Los que creéis que es la opción A, levantáis la mano. Certificado GOTS es un certificado de sostenibilidad que dice que el algodón es orgánico, o sea, que proviene de recursos naturales con poca contaminación. Opción A. Opción B. Venga, pues lo responderemos. Esto lo hago un poco para generar esas preguntas que nos iremos respondiendo a lo largo de la charla. Y vamos empezamos la serie, la carrera de 400 metros, empezamos con los tips de sostenibilidad. Esto ya sí que son afirmaciones, ya no os estoy preguntando, esto son evidencias científicas. El clima está cambiando y, como veis, el clima siempre ha sido muy dinámico, pero aquí tenéis esta gráfica que aparece en los años desde 1880 en adelante y veis cómo se está calentando el planeta. Yo creo que todos somos conscientes de que esto es así. Trabajo en Zaragoza, pero soy de origen de Teruel, de un pueblecito en la Sierra Albarracín. Está a mucha altura, 1.500 metros de altura. Cuando yo era pequeño la nieve perduraba mucho tiempo, ahora muy poco tiempo. Yo creo que aquí en Almería también estáis notando que el cambio climático es una evidencia. Y ya no se llama cambio climático, se llamó crisis climática y ahora es emergencia climática. En eso estamos todos de acuerdo. ¿La crisis climática afectará a la práctica deportiva? Eso es una evidencia también. ¿Veis aquí? Espera que me voy a colocar porque es que no veo muy bien la pantalla. Pues ¿sabes lo que pasa? Que veo tan mal de cerca que no veo ni... Aquí veis el Open de Australia, que hubo problemas de salud en los participantes, con altas temperaturas, incendios, falta de nieve. O sea, ahora mismo la crisis climática está afectando la práctica deportiva. Esta foto es muy ilustrativa. El deporte puede tener un alto impacto ambiental, como nos ha explicado antes Fernando. Pues el impacto puede venir de la construcción de instalaciones deportivas, del transporte, de los residuos, de la huella de carbono, que después veremos.
Pero otra evidencia es que el mundo se está implicando contra el cambio climático y a favor del medio ambiente. Este es un estadio, todavía no está acabado, es el Forest Green Rovers, es de la Liga Inglesa, y este estadio, que dentro de 2 o 3 años estará acabado, está totalmente construido con madera. Y uno de los socios capitalistas, uno de los que ha invertido dinero, es un jugador del Betis, no sé si lo conocéis, Héctor Bellerín, que está muy implicado en tema de cambio climático. Pues están haciendo muchas cosas ya en el mundo del deporte contra el cambio climático. Y es importante que los deportistas de élite y los grandes clubes se impliquen. Y aquí veis la liga de la clasificación de la Premier League. ¿Os fijáis? Que el primer clasificado es el Liverpool, el segundo el Tottenham. Pero no es por la clasificación deportiva. Esta es una liga que se hace todos los años en la Premier League por diferentes, no sé si lo veis desde ahí atrás, por diferentes áreas de sostenibilidad, pues desde instalaciones, residuos, huella de carbono, y la BBC saca la clasificación anualmente de quiénes son los clubes más sostenibles a nivel nacional de la Premier League. Imaginaros esto en la Primera División Española. Este año que la Almería ha subido, pues estaría muy bien que la Almería fuese como el Betis, que ahora mismo es quizá el club abanderado contra el cambio climático, que la Almería también se sumase a esto y que hubiese una clasificación de la Liga en sostenibilidad. Y es muy importante que la BBC, la televisión inglesa, también se implique con esto, los medios de comunicación. Otra evidencia que si nos implicamos con la sostenibilidad vamos a planificar mejor, y planificar significa mejorar y ahorrar costes, ya lo veremos. Que hay nuevas herramientas a nuestra disposición para hacer los eventos deportivos mejor, más sostenibles, como esta de Outdoor Friendly Pledge o la Zaragoza Deporte Sostenible, que ahora la veremos más en detalle. O sea, hay muchas herramientas que nos ayudan en la formación. El deporte tiene un alto poder para transmitir ideas. Cuando vemos noticias sobre cambio climático en las noticias, pues yo creo que muchas veces cambiamos de canal porque son noticias tristes o nos dejan mal cuerpo, pero si esas mismas noticias sobre cambio climático las viésemos en las noticias deportivas, igual nos llamaría más la atención, porque tenemos la capacidad de que el deporte transmite imagen positiva, buenos valores, pues yo creo que tenemos que ser nosotros los motores de ese cambio para luchar contra el cambio climático. Y la última, el octavo tip de sostenibilidad, es que hay que actuar ya, que queda muy poco tiempo. El récord, Kipchoge, el recordman de maratón, decía que esto es como una maratón contra el cambio climático y que cada segundo cuenta. Pues yo creo que es casi como una carrera de 100 metros o de 110 metros vallas y que cada segundo cuenta. Hemos visto una visión muy general de lo que es deporte y sostenibilidad. Vamos a hablar un poco de teoría. Y os voy a hablar muy por encima de cuáles serían las fases para hacer nuestro plan de sostenibilidad, porque lo interesante es si sois de entidades locales, imagináis que organizáis una media maratón aquí en Almería o un 3 contra 3 de baloncesto, que también he visto que tenéis circuitos aquí, pues lo bueno es tener un pequeño plan de sostenibilidad. Pues qué fases hay que hacer, qué elementos tener en cuenta, qué herramientas, y para eso os voy a hablar también un poco de certificaciones, y si es rentable o no, si es económico o no. Y ahí daremos respuesta a la pregunta que hemos visto al principio. Como fases para el plan de sostenibilidad, pues las mismas fases que para cualquier plan, que para cualquier planificación estratégica que hagamos. Fernando es un gran experto en planificación y sabe que lo primero es el diagnóstico. El punto 2 puede estar al principio delante, que sería el compromiso de toda la entidad e intentar que participen el mayor número de personas. No podemos tener un ayuntamiento pequeño y que una persona sea una muy motivada persona por el cambio climático sin contar con los compañeros, con los proveedores, con los partners. Por eso el diagnóstico, el compromiso de toda la entidad, después definir el plan de acciones, implementar las acciones, monitoreo de resultados, esos son los indicadores, es saber si estamos haciendo bien las cosas o no, comunicar y feedback. Y como veis, esto aparece en la rueda de los ODS, que está también por aquí, por tener un poco presente siempre los objetivos de desarrollo sostenible. Y este sería un poco nuestro plan de sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza, pero que os sirva de ejemplo, que hemos seguido las mismas fases que os decía al principio: el diagnóstico, el compromiso y participación de todas las partes,
Yo soy el responsable del plan de sostenibilidad, pero nos reunimos semestralmente y nos reunimos una persona de administración, una de competiciones, una de instalaciones. Los clubes deportivos están informados también que participan en nuestras instalaciones de lo que hacemos. Dentro de las acciones o los indicadores serían todas estas, que las veremos a continuación. Entorno natural, movilidad, energía. Implementación y monitoreo sería ver qué indicadores tenemos y si estamos cumpliendo los objetivos. La difusión y la evaluación. Y ahí, como veis, son grandes números, porque ahora estas infografías se llevan mucho de grandes números, pues de cuánto impacto tenemos, esto de los 70 decibelios, pues intentar no, como hablábamos del ruido, que el ruido no sea muy elevado ni en actividades ni en eventos, zero waste, el 100% de la energía que consume la Universidad de Zaragoza es renovable. Hemos visto las fases. Y ahora veríamos los elementos. Se podrían también llamar acciones, pero prefiero llamarlo elementos porque ahora os lanzo una pregunta que sería: ¿qué elementos debemos tener en cuenta para conseguir un evento sostenible? Yo os pongo un ejemplo. Imaginaros eso. Hoy, ¿cómo vamos a trabajar? Con la media maratón ficticia de Almería, que vais a trabajar sobre ella. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para que esa media maratón sea sostenible? Y os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis del 1, 2, 3, responde otra vez? Igual yo soy ya muy mayor. Por ejemplo, transporte de los participantes sería uno. Ir diciéndome otros elementos que hay que tener en cuenta para que un evento sea sostenible. Avituallamiento, muy bien. Eso es. Eso es, por aquí estaría. Los vasos, por ejemplo, que los veremos después. Más. Equipamientos, eso es. Equipamientos te refieres, por ejemplo, a vallas, cubrevallas. Venga. ¿Más? Dorsales. Y gritar un poquito, es que no soy igual. El sonido, muy bien. Si ponemos el sonido durante toda la competición, ¿a qué volumen? Sistema de balizamiento que sea comportable. Eso es. Obsequio. Los obsequios, eso es, con las medallas. Los aficionados que puedan, ¿dónde se van a colocar los aficionados? ¿Cómo pueden llegar? Los aficionados que vayan a ver, ¿no? Eso es. ¿Cómo pueden colocar? ¿Cómo pueden llegar? Has dicho también, aficionados, cómo van a llegar. Entonces todo sería transporte de participantes y lo que estás diciendo tú, transporte del público. Que hay que facilitar ese transporte. Muy bien. ¿Más? ¿Se os ocurren? Los residuos, muy bien. Si generamos residuos y cómo tratamos los residuos. Estáis definiendo allí el organizador no ficticio, real de la media maratón ciudadana. Ah, sí. Pues ahora me sacarás los colores porque todo lo que vamos a ver aquí es ficticio, no es real. El desplazamiento de los miembros de seguridad. Eso es. De lo que serían las entidades que colaboran con el evento. Policía. También, eso es. Sería, por un lado, transporte de participantes, transporte de público, transporte de la organización. ¿Puede haber contaminación lumínica? O sea, si llega a... Pues eso sería ya si son eventos nocturnos. Sí, pero ya son grandes eventos que ya sabéis que ahora también se está poniendo de moda en el mundo del motor, el que sean por la noche. Sí. Eso es. ¿Por dónde es el recorrido? Ahí estaríamos hablando del entorno natural, de si estamos pisando zonas protegidas o no, cómo cuidamos los entornos, si a veces, porque nos reprochan a los organizadores de eventos que no cuidamos el entorno, pero muchas veces es al revés, limpiamos el recorrido. Este es por ejemplo, un ejemplo que ponemos nosotros cuando organizamos una carrera popular en Zaragoza. Lo que hacemos es pedir al ayuntamiento que limpie el recorrido antes y nosotros colaboramos en la limpieza, o sea que lo dejamos mejor incluso que como estaba. Puede ser también, si lleva motos, si llevan algún vehículo que decida venir. ¿Qué tipo de vehículo? Eso es. Hasta hace poco los vehículos eran de combustión, siempre en las carreras. Nosotros en las carreras populares que organizamos en Zaragoza íbamos bicicletas de inicio y de cierre. También es cierto que muchas veces la normativa a nivel local te obliga a llevar un vehículo que no sea una bicicleta. Entonces podría ser una moto eléctrica. No comentamos también el compromiso no solamente de la organización, sino de todas las entidades que forman parte de la organización. Muchas veces tú puedes estar ya sensibilizado para tratar de implantar medidas, pero
propones algunas medidas a profesores, ayuntamientos, administraciones, pero es difícil encontrar también el compromiso o... Ahí has dado la clave. ¿Cómo te llamas? Nacho. Pues yo creo que ese es el concepto que ahora os iba a explicar un poco por encima, que se llama gobernanza y participación, que es no podemos hacerlo solos, sino que hay que implicar a todos y además hacerlo mucho antes del evento. Con 2 o 3 meses de antelación decir lo que estamos haciendo, contarlo y compartirlo con los stakeholders, con los partners. Eso se llamaría gobernanza. Sí, eso es. Sí. En la bolsa del corredor, que se llamaba antiguamente, ahora se llama Welcome Pack, se está poniendo de moda, pues cada vez es más minimalista, incluso ya no se da bolsa, nosotros ya no damos bolsas de corredor ni nada, damos una camiseta y a veces ni eso. Al principio nos llamaban sosos y aburridos y rácanos incluso, pero después nos damos cuenta que igual no siempre es imprescindible dar una camiseta. Bueno, pues... el uso que se hace posteriormente de ese objeto, el tema de los flyers. El flyer que algún patrocinador te obliga incluso... Sí, a meter, claro. El corredor lo primero que hace es cogerlo, mirarlo y... Claro, lo que habría que convencer a... en el cajón. Pues ese es el paradigma que tenemos que cambiar los organizadores de eventos, que hay cosas que dan mucho valor añadido a tu evento, que quizá es cómo está organizado, cómo es el recorrido, cómo te han tratado, cómo ha sido la alimentación, si ha sido alimentación local, si ha sido un producto, ahora se iba mucho porque sea producto de cercanía, pero a lo mejor una camiseta, sinceramente, que cuesta 4 euros a la organización, que no sabemos de dónde viene, que nadie se la va a poner, pues no sé si aporta mucho valor añadido a la carrera. Entonces es lo que tenemos que valorar. También es cierto que muchos patrocinadores quieren ver su logo en una camiseta. Pues a lo mejor hay que dar esa posibilidad de que el participante tenga la camiseta, pero que cueste un poco más y que elija si la quiere o no. O sea, y convencer a los patrocinadores de que un flyer en una bolsa del corredor, una welcome pack, no les sirve de mucho. Es mejor que esté bien posicionado en redes sociales, Nosotros este año planteado la posibilidad de que el corredor que no quisiera la camiseta la pudiese descontar del precio de la... Claro, esa es una buena solución. No todos los corredores, igual porque no lo hemos explicado bien, siempre está la autocrítica que hay que hacer desde la organización, pero no todo el mundo lo ha entendido positivamente. Ya, sí, pasa. Sí, eso es cuando nos llaman eso, rácanos y que no les damos nada por la cuota de inscripción. Pues vamos a ver si estas serían las grandes áreas que nosotros estudiamos. Estas vienen del proyecto de Zaragoza. Estas serían las áreas que nosotros analizamos del proyecto Zaragoza de Puerto Sostenible con alumnos de la Universidad de Zaragoza, cogiendo un montón de plataformas y coinciden bastante con lo que habéis dicho vosotros. ¿Veis? Entorno natural, movilidad, energía, el agua, por ejemplo, ahora no ha salido, pero también es importante qué tipo de agua damos, si gastamos mucho o poca. Proveedores, equipamiento, ruido, residuos, emisiones de CO2, que es quizá la más dura y por eso os voy a hacer trabajar ahora con la práctica. Y la comunicación, lo que hablamos de si es más importante un flyer o una buena comunicación en redes sociales o donde sea. Y llegando más al detalle, pues aquí serían, pues mirar entorno natural, respeto del medio ambiente, reforestación, calidad de aire, la movilidad ya lo hemos dicho, la energía, pues si es de origen renovable o no. En proveedores hay un montón de cosas, habituallamiento, welcome pack, alimentación, que es lo que hablamos ahora, la ropa, el alojamiento, no lo hemos dicho. ¿Qué tipo de alojamiento también tiene una huella de carbono? En equipamientos, pues los arcos, las vallas, por ejemplo, los cubrevallas nosotros en la Universidad de Zaragoza, hasta hace 3 años eran de plástico. Los usábamos y reusábamos muchas veces, pero veníamos de la época del plástico y desde hace 2 años ya son cubrevallas de tela que las usamos ya para siempre y no hace falta tener cubrevallas y tirarlos constantemente. El ruido, los residuos. Y esto sí que es importante porque cuando se habla de residuos se habla mucho de reciclaje, pero ahora los expertos dicen que el reciclaje no es la solución y que lo que hay que intentar es muchas más R's. Rechazar es lo primero,
Es decir, si no hace falta una botella de agua, pues ¿para qué la vamos a comprar? Reducir, reutilizar, que sería lo que me he traído yo. Por aquí está la botella de agua. Reutilizar nuestras botellas de agua. Y por último, reciclar. Es la última solución. Y en el tema de comunicación, pues comunicación entre la organización, a los participantes y a los medios. Y para que veáis un poco en detalle nuestro plan de sostenibilidad, pues dentro de cada área tenemos acciones e indicadores, que es lo que hablamos al principio de planificación. Es muy importante saber si estamos haciendo bien las cosas. En el tema de gobernanza, que lo decías tú, implicar a todas las personas de nuestra organización e incluso de los partners, pues dentro de gobernanza, acciones, disponemos de un plan. En la Universidad de Zaragoza sí que disponemos de un plan. Participación, se propicia la participación de todos los agentes. Indicadores, pues indicadores pueden ser el número de reuniones al año del grupo de sostenibilidad y otro indicador, el número de personas implicadas en el plan de sostenibilidad. Esto lo entendéis, ¿no? Más o menos el tema de los indicadores a cada acción. En el tema de la energía, pues como acciones, fijaros, la Universidad de Zaragoza, el 100% de la energía que consume es de origen renovable. En el caso de la Diputación Provincial, si tiene instalaciones, o de los ayuntamientos, también es muy fácil cambiar el tipo de contratación y es renovable. Si es de origen renovable, la huella de carbono es cero. Pues estamos haciendo cosas. Dispositivos LED, seguimiento de consumos, indicadores, pues el porcentaje de energía renovable. ¿Es 100%? Pues ya estamos consiguiendo nuestro objetivo. Evolución del consumo de energía y gas. ¿Estamos reduciendo un 10% al año? Pues estamos haciendo bien las cosas. Y aquí hay un indicador que está en inglés, criterio FISU. Nosotros, Universidad de Zaragoza, está adherida a la Federación Internacional de Deporte Universitario y tiene un plan con diferentes criterios para saber si tu campus es sostenible y saludable. Pues esos criterios también los tenemos en cuenta. Y dentro de las emisiones de CO2, que es el tema, yo creo que es trascendental en el mundo del deporte y en cualquier organización, es saber si nuestros eventos producen más huella de carbono o menos. Todas nuestras acciones humanas producen una huella de carbono. O sea, un bolígrafo, por producir el bolígrafo y por transportar el bolígrafo hasta donde estamos, hay una huella de carbono. Una camiseta, lo mismo. Una botella de agua, lo mismo. Pues cualquier acción humana tiene una huella de carbono. Dentro de poco, lo más probable es que cuando compremos un producto en una tienda, en la etiqueta saldrá lo que cuesta el producto y la huella de carbono y nosotros como consumidores decidamos si queremos comprarlo o no. Porque la huella de carbono es la responsable del cambio climático. Pues en el mundo del deporte lo mismo. Indicadores, cálculo de emisiones totales, emisiones compensadas y ahora os explicaré esto en detalle. Entrando ya en la huella de carbono y pasaremos ahora a la práctica sobre cálculo de huella de carbono de un evento, pues lo que os decía, todas nuestras acciones tienen una huella de carbono. Nuestro objetivo es calcular la huella de carbono de nuestro evento deportivo. En el caso de la media maratón de Almería ficticia, vamos a calcular nuestra huella de carbono y para eso calcularemos la movilidad, la energía, las camisetas, los vasos que se entregan, las botellas que se entregan. Y cuando calculamos, el siguiente objetivo es reducir y si queremos compensar las emisiones. ¿Qué significa compensar? ¿Alguien sabe lo que significa compensar emisiones de CO2? ¿Alguien se atreve? ¿Se lanza a la piscina? Entiendo que es cualquier acción que viene a hacer el efecto contrario. Es decir, por ejemplo, si se entregase una planta a cada uno de los participantes para que plante un árbol en su casa. Sí, va por ahí. Lo que pasa es que ahora está todo muy tasado y va en esta línea, pero lo que hay son... Entonces hay un plan del Gobierno de España, bueno, y en todos los países, que tú puedes compensar tus emisiones con entidades que, por ejemplo, tienen proyectos de reforestación. Entonces, si tu huella de carbono de tu evento son 40 toneladas, tú dices, quiero compensar estas huellas, que estas 40 toneladas en un bosque en la Alpujarra, o en un bosque, no tiene por qué ser aquí cerca, en Galicia. Y entonces compensas las emisiones, hay que pagar para que esa otra empresa produzca sumideros, o sea, captadores de CO2, que son los árboles. Ese sería un poco el resumen, ¿vale? Hay eventos que están haciendo esto ya. Por ejemplo, el evento de golf del Open de Madrid, esta era la campaña, que era muy potente, emisiones bajo par, eran
sus emisiones de CO2 no eran positivas, al revés. Sus emisiones las calculaban, las compensaban en proyectos de reforestación y eran cero. Y aquí viene la parte teórica que va a ser un poco más durilla, espero que lo entendáis. Dentro de cualquier evento, y esto también es un evento deportivo, hay 3 tipos de emisiones: alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 1 serían las emisiones producidas por nuestros vehículos y por el gas de la organización. ¿Por qué? Porque son combustibles que tiene la propia organización. ¿Vale? El alcance 2 sería la energía eléctrica, que ya no es que la produzcamos nosotros, sino que compramos la energía eléctrica. Y el alcance 3 serían todas las emisiones producidas por los proveedores. Es decir, camisetas, alojamientos, no son nuestras emisiones producidas directamente por la organización, pero las tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando tenemos que calcular y compensar, para que nos den los certificados que veremos después, tenemos que hacer obligatoriamente el cálculo de la 1 y la 2, pero la 3 ya veremos, porque las 3 sube mucho las emisiones de CO2. Pero el objetivo dentro de unos años es calcular las 3, la 1, la 2 y la 3. ¿Esto lo habéis entendido más o menos? ¿Cuál es la huella de carbono media de nuestros eventos? Os he puesto dos ejemplos. La maratón de Sevilla, que la huella de carbono era de 1.000 toneladas, 2.000 toneladas casi, 1.900. Eran 13.000 participantes. Y aquí veis la huella por participante, que es el dato interesante. Pero es que de la mayoría de la huella de carbono de las 2 maratones, de la de Sevilla y de Londres, proviene de los viajes en avión y de las camisetas, pero sobre todo de los viajes de avión. Entonces aquí hay que tomar una decisión como organización. ¿Compensamos las emisiones de todas estas? Pues veréis que cuesta un riñón. Entonces a lo mejor para empezar es compensar las de alcance 1 y 2 y las 3 dejarla a los participantes. Es decir, ¿quieres compensar tus emisiones por venir en avión a Almería, por ejemplo? Sería una solución. ¿Lo entendéis más o menos esto? ¿Cómo se dice si tú quieres no vaya a la OSE, que si no vaya a la Sí, pero tú le puedes decir al participante en la hoja de inscripción, que se está haciendo ya en la Maratón de Londres, te inscribes, la cuota, imagínate, las maratones ahora cuestan más dinero, imagínate que son 80 euros inscribirte. Opción, ¿quieres compensar tu huella de carbono? Sí o no, eso ya depende de cada uno. A lo mejor son 6 euros más, pero tú le ofreces la posibilidad que compense su huella de carbono por el viaje de avión. Es una forma de difundir. También es cierto que las compañías aéreas están poniendo las pilas y es probable que en el 2030 pues haya aviones eléctricos, que la huella sea menor, pero no nos podemos hacer trampas en el solitario. Si hay que hacer un cálculo de huella de carbono, pero es que no es solo en el mundo del deporte, en la agricultura habrá que hacerlo, en la industria, porque es que esto no es sostenible. O sea, el planeta se está calentando y todos tenemos que reblar, que remar. Yo creo que tampoco nos debemos hacer trampas, porque mientras que no se produzca una energía eléctrica 100% probable, a lo mejor no tenemos la huella de carbono en ese sitio, porque estamos con un coche eléctrico, pero en un sitio X se está produciendo energía eléctrica. Sí, ahí se abre un melón importante con el tema de la energía. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Aquí hemos reducido la huella de carbono a cero, vamos con nuestro coche eléctrico, pero en un sitio, por ejemplo en China, están produciendo baterías. Y las baterías se producen en una fábrica que quema carbón. Sí. De hecho, hay que cuando se analiza, pero es un tema, ya entraríamos en otro debate. De electricidad es contratado energía renovable, aquí tú no sabes la energía que te llega. Hay un solo producto que además lo hace una distribuidora. Sí, pero es una forma de presionar para que en el medio plazo la energía sea verde, o sea. No estoy en contra de ese tema de la energía renovable, que no se vaya a creer que porque estoy en el otro lado de Almería y consumiendo de momento combustibles, que es por eso, no, me refiero un poco con el tema de que creemos que ya han hecho bien, que evidentemente necesitamos marcar la X de energía renovable, que no renovable, pero que sepamos que cuando, salvo que la produzcamos nosotros, la energía que llega a nuestra casa puede venir. Mirar,
Tienes toda la razón, pero al igual que con la huella de carbono y con el tema que os he dicho, el reciclaje, lo importante en el tema de la energía no va a ser, como tú dices, de dónde viene el origen, que poco a poco yo creo que vamos siendo más renovables, sino también en reducir consumos. O sea, no puede ser que el planeta cada vez consuma más energía, más energía, más energía. Entonces, poco a poco las casas tendrán que ser más eficientes, los vehículos más eficientes, la bicicleta se está convirtiendo en un vehículo de transporte en las ciudades. O sea que poco a poco lo que tendremos que hacer es intentar reducir consumos, pero mientras tanto es eso. También hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos cuando se producen, su huella de carbono es alta también. Entonces no nos hagamos trampas como tú dices en eso. Bueno, espero que os haya quedado más o menos claro los conceptos. ¿Y dónde compensar la huella de carbono? Pues es lo que os preguntaba al principio. Los proyectos certificados son estos que aparecen aquí arriba, a vuestra izquierda. Y después hay otras formas de compensar, que no tienen por qué ser certificados, pero que llaman mucho la atención a nivel de público. Por ejemplo, este de la NBA, Trees for Trees, que por cada triple que meten en la NBA plantan un árbol en un bosque. Puede ser certificado o no, pero a nivel visual es muy chulo también para los espectadores. Pues imaginaos también aquí en Almería, que cada vez que meta un gol en Almería o cada vez que en un 3x3 que se meta una canasta que se plante un árbol. Pues a nivel también de divulgación está muy bien. Nosotros la compensación la hacemos con Ecodes. Hasta ahora no hemos certificado porque ahora mismo todavía nos sale muy caro. Ya veréis lo que cuesta certificar. Y, por ejemplo, allá a la derecha es el bosque olímpico que han puesto en marcha desde el Comité Olímpico Internacional, que está muy bien porque ellos lo que están intentando es tener su propio bosque y venderlo como que el Comité Olímpico Español está reduciendo su huella de carbono y compensando todo y más en el bosque olímpico que está en Uganda, creo recordar. Comité Olímpico Internacional, eso es. Aquí tenéis una diapositiva muy ilustrativa sobre el CO2 que os la pasaré para que la consultéis porque está muy bien, una infografía. Y esta es una aplicación, también la podéis hacer vosotros para calcular vuestra huella de carbono. Yo me he divertido haciéndola. Esta sería la huella media, la veis aquí. Esta sería el Reino Unido y esta es la mía. Pues estoy... Y la mía se parecerá a la vuestra. Estamos a mitad de camino del Reino Unido, de países más desarrollados, de Estados Unidos, que tienen una huella de carbono muy alta, y de la media mundial. Tenemos que intentar bajar nuestra huella de carbono. Pero eso, con nuestro plan de vida es complicado. Pero bueno, es una forma de vernos retratados en el espejo. Esto también es una gráfica de gramos de CO2 por pasajero y kilómetro, que nos viene muy bien también para nuestros eventos deportivos. Y pasamos a la práctica. ¿Escucháis? Os voy a dar unas nociones muy sencillas de herramientas que tendríais para vuestros eventos deportivos. Y aquí hablamos de certificados y de plataformas. En cuanto a certificaciones de ropa deportiva, os he traído estas 4. ¿Recordáis estas siglas que hablábamos al principio? BOTS, pues esto es material orgánico de algodón, que la verdad es que es muy sostenible. Fairwear, Oikotex, Blue Science, perdón. Estos son certificaciones que están muy bien y sobre todo si trabajáis con pliegos de prescripciones técnicas para camisetas, en nuestro caso lo hacemos, tenemos que sacar un pliego público. Nosotros ya metemos esto como puntos que se les da a las empresas para que nos presenten sus ofertas de camisetas. Si tenéis, no sé si aquí alguien hacéis eso o compráis distintas camisetas a un proveedor y ya está. En el medio plazo será así, hay que ver de dónde viene la camiseta, de qué está hecha y decidir qué camiseta compramos, si es más o menos sostenible. Tiene un problema importante. Ahora está muy de moda en los eventos deportivos, en toda la ropa deportiva que llevamos, es el tema de los microplásticos. Por eso el vídeo hablaba de eso. Desprenden muchos pequeños partículas de plástico, la lavadora, eso llega al mar, aquí están rodeados de mar, entonces es posible que en el corto o medio plazo, si no cambiamos nuestra dinámica con el tema de la ropa, y más concretamente del poliéster, pues haya que tomar decisiones con este tema. Entonces, con la pregunta del principio, si era mejor el algodón o el poliéster reciclado, si el algodón está bien tratado y es sostenible, es mejor que el poliéster. Ocurre que a nivel deportivo ahora el algodón ya no se lleva.
Entonces habrá que decidir qué se hace en el corto o medio plazo con las prendas de poliéster. Un poco el vídeo iba sobre eso, para reflexionar sobre el tema. Otras certificaciones, aquí os presento las ISOs, que la ISO 14001 la conocéis seguro, y esta es de eventos sostenibles, la ISO 20121, que esta, la que hemos visto antes del Open de Madrid de Golf, se certificó como evento sostenible dentro de la ISO. La verdad es que son certificaciones muy potentes, pero llevan mucho trabajo a nivel de planificación, pero está muy bien. Esta otra certificación ISO hace referencia solo a la huella de carbono, también está muy en vigor ahora, y por ejemplo el Open de tenis de Conde de Godó también se certificó hace poco con la ISO 14064. Y este sería el registro de huella de carbono, que pertenece al Ministerio, al Gobierno de España, y por ejemplo la Universidad de Zaragoza ya se ha certificado, pero solo de las emisiones 1 y 2. ¿Por qué? Pues porque las emisiones 3, como habéis visto, imaginaos toda una universidad, como se hace la Universidad de Almería, certifica esas emisiones 3. No tendríamos dinero en el presupuesto de la universidad para certificarnos. ¿Qué ocurre? Que en la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, toda la energía que consume es de origen renovable. Un poco algo de lo que decías tú, puede ser una pequeña trampa, pero certifican que es de origen renovable. Con eso te ahorras un montón de huella de carbono porque el consumo, o sea, la huella de carbono de la energía, en este caso, es cero. Y casi para acabar en el tema de certificaciones, sobre instalaciones deportivas, que seguro que aquí sois algún técnico que gestiona instalaciones deportivas, pues a la hora de construir nuevas instalaciones hay certificaciones muy potentes ahora, como la BRIAN, que es de, no sé si las conocéis alguna, la certificación BRIAN o la LEED, que son sobre sostenibilidad, y la WELL, que ya habla de conceptos de salud, que son muy importantes, salud de las personas, es decir, hacer instalaciones deportivas que tengan en cuenta el aire, que haya agua potable cerca, que haya plantas, que se esté bien en las instalaciones, que haya ventilación, que haya buenas vistas, que la temperatura sea adecuada. O sea, se tiene en cuenta la salud de las personas y el medio ambiente, las dos. Y las nuevas instalaciones de la Universidad de Zaragoza se intentan que tengan la certificación WELL. Esta última, la LEED, es más americana. Y como plataformas, pues aunque después os contaré la de Zaragoza Deporte Sostenible, os pongo aquí también unas 4 que son muy potentes y que muchas de ellas las descubrimos porque para hacer el trabajo de Zaragoza Deporte Sostenible con alumnos de la Universidad de Zaragoza, la primera parte fue el estudio del arte, o sea, el diagnóstico, y lo que hicieron fue intentar navegar por diferentes plataformas de todo el mundo para ver qué es lo que se estaba haciendo en deporte y sostenibilidad. Y esta es bastante potente en cuanto a plástico y mar, y yo creo que os interesa también aquí en la provincia de Almería, que tenéis tantos kilómetros de costa y hacéis tantos eventos en el agua, acuáticos y subacuáticos. Esta es una plataforma del Comité Olímpico también. En cuanto a rentabilidad, pasamos ya, esta sería la última parte de la teoría. Y la pregunta ¿es rentable organizar un evento sostenible? La anterior pregunta quedamos que era, ¿es más caro organizar un evento sostenible? Y casi todos decíais que sí, que era más caro. Yo creo que no es más caro, según lo que queramos hacer también. Si lo que queremos es cambiar y tener placas fotovoltaicas o cambiar los envolventes de una instalación, por supuesto va a ser más caro. Pero si lo que hacemos es reducir costes, como es esto, el evento va a ser mucho más rentable. Y la rentabilidad no solo se mide por criterios económicos. Va a mejorar por planificación, porque nos vamos a reunir con todas las partes y vamos a hablar del evento. Vamos a ahorrar costes, pues desde el habituallamiento, de la energía, a lo mejor hasta en las camisetas ahorramos costes. Compraremos en productos locales. Llevaremos también beneficio a la sociedad, beneficios ambientales, mejora de la imagen del evento. No es lo mismo ahora un evento cualquiera que un evento que dice que es sostenible y no es greenwashing. Esa es otra palabreja que os digo. Greenwashing es, digo que soy sostenible, pero en realidad es solo una fachada, que realmente es sostenible. Pues mejora nuestra imagen. Y podemos acceder a mayor financiación y patrocinio. Dentro de poco, los eventos que no sean sostenibles lo van a tener un durillo. Y no es muy complicado ser sostenible, la verdad. Entonces ahora estáis un poco más de acuerdo en que no es más caro. A lo mejor lleva un poco más de trabajo, pero no es más caro. Este es el ejemplo de la Barcelona World Race.
que se implementaron la ISO 20121 y dicen que en un par de años redujeron un 15% los costes de energía. Y si os parece, son solidarios porque tenemos un convenio de colaboración con UNICEF, que son saludables porque intentamos fomentar la salud, como todos vosotros, en nuestros eventos, a través de la actividad física, que promovemos la igualdad y sobre todo que son sostenibles. En el caso de hoy nos centramos en la sostenibilidad. Como esquema os traigo la camiseta esta para que la veáis. Pasarla si queréis. Desde 2010, cuando empezamos con el primer evento, todos los eventos que organizamos son 0 CO2 y lo que intentamos para que veáis la camiseta es hacerlo, pero decirlo también, que los jugadores de nuestras competiciones y de los eventos sepan lo que es 0 CO2, sepan lo que es la plataforma por el clima y por eso el lema 0 CO2. La Universidad de Zaragoza está en 3 campus, en Zaragoza, en Huesca y Teruel. Tenemos un montón de trabajadores, de estudiantes y la sostenibilidad la intentamos difundir a todos ellos. Y como eje transversal. ¿Un material? No, el material es poliéster. No. Es solo para que veáis, en este caso, la logomarca. Vale. En el medio plazo, en el corto medio plazo nos gustaría que fuese, pues eso, poliéster por lo menos reciclado, pero por ser sinceros, no. Tiene sellos de calidad ambiental y de calidad de que la producción lo hacen personas en condiciones dignas y de trabajo digno, pero de sostenibilidad no. Es una camiseta buena, porque la marca veis que es buena, de aquí cerca, y sobre todo lo que intentamos también cuando tenemos las camisetas es saber de dónde, quién la está trabajando y de dónde viene. También eso es importante. Pero el poliéster reciclado, ¿deja más huella que el algodón? Deja menos huella el algodón o similar, pero el problema que es que, por lo que hemos visto el vídeo antes, es que el poliéster genera mucho microplástico, porque al final esto es plástico, ¿vale? Entonces en el corto o medio plazo las empresas van a tener que solucionar eso y nosotros como organizadores de eventos tenemos que pensar si 10.000 camisetas en un evento es sostenible o no. A lo mejor en el corto o medio plazo tenemos que valorar y decir, las camisetas son opcionales y aunque sean un poquito más caras, que cada participante pague un poquito más por la camiseta. Esa es nosotros la dinámica que llevamos. Por ejemplo, en la última carrera que hemos organizado en Huesca, les dábamos a elegir, costaba un poquito más la camiseta, pero ellos elegían. Y la mitad de los participantes, que es un poco lo que has dicho tú, decidieron no coger camiseta. Pero en este caso, eso es una camiseta que no proviene de poliéster reciclado, pero sí que tiene unos sellos de sostenibilidad y sobre todo sabemos que las condiciones laborales son bien. Sí, Foma. Esta camiseta sí. Un poco porque veáis de dónde venimos a la Universidad de Zaragoza, os pongo arriba 2008, nuestros eventos eran mejorables, eran muy mejorables, porque ahora volviendo la vista atrás, pues yo me acuerdo que es que entregábamos, por hablar ya de marcas, aquí estamos entre familia, entregábamos 2 botes de Aquarius por participante en las carreras. Poníamos cubrevalles de plástico para que se viera bien la imagen de la Universidad de Zaragoza. No reciclábamos. Eso en el 2008 nos dimos cuenta que esto que es, hemos ido mejorando con los años. En 2010 fue el primer evento 0 CO2 que Fernando ha nombrado en Teruel, y a partir de ahí empezó nuestro programa de responsabilidad social, de deportes unitarios de ESES. Participamos en la COP25, hablando en Madrid en 2019. Creamos la plataforma Zaragoza de Puerto Sostenible y en el 2021 nos adherimos a las Naciones Unidas a una plataforma muy potente que se llama Sport for Climate Action. Hemos creado un plan de ODS, esto es como el juego de las muñecas rusas, tenemos nuestro plan de ODS, plan de sostenibilidad y plan de cada evento. Y los ODS lo veis aquí, también los difundimos en nuestras competiciones. Esta, por ejemplo, es una camiseta de rugby de la Universidad de Zaragoza y los chicos y las chicas, los jugadores y jugadoras, pues llevan los ODS en su camiseta. Y ya centrándonos en un evento propio de la Universidad de Zaragoza, esto es lo que difundimos en todas nuestras páginas web de la Universidad de Zaragoza, de los eventos que organizamos. Son cosas muy sencillas de hacer, que las podéis hacer también vosotros en vuestro evento, y sería esto. Fomentamos el uso de la bici y transporte público, como pues cuando mandamos
que estás correctamente inscrito a la carrera, pues recordamos, tienes estos medios a tu disposición para venir a la carrera, al público también. Toda la energía proviene de energías renovables, intentamos el ahorro de agua, hemos disminuido el uso de plástico y reciclamos, eso estamos muy obsesionados con el tema, por eso os he traído también esto, para que vierais. Bueno, os lo reparto también. Pasamos de repartir 2 botes de acuarios por participante. En el último evento les hemos dado agua de grifo de Zaragoza, que proviene del Pirineo, entregado en base de cartón. Aquí es más complejo porque el agua a lo mejor no tiene suficiente calidad, pero la otra solución es lo que hacemos con otros eventos es botellas de 8 litros de agua en estos vasos, directamente al vaso. Y esto es una medalla para que veáis también las últimas medallas. Pero este concreto de vaso de agua en el punto de entrenamiento en una carrera popular con un porcentaje de participantes de élite, ¿también lo habéis implementado en éxito? Nuestros eventos no son como el vuestro, de la media maratón de élite, pero podría ser posible, sí. Uno de los problemas era salvar esa dificultad técnica. Un tío que corre a 3 minutos el kilómetro, cómo coge un vaso de agua sobre la marcha sin que tenga que reducir pero ahí yo recomiendo adaptarlo también a las marcas, seguramente para los 200 primeros corredores. A lo mejor hay que tener... Al final optamos por un sistema mixto. Claro, eso es. El problema por el que no lo tratamos fue otra cuestión, pero al final un poco por un sistema mixto de botellas de agua para, digamos, para la élite y para los populares. Y para los corredores que les importa un poco menos, levantar un poco esa conciencia. Genial, sí. Pero en los Juegos Olímpicos los últimos sí hubo, lo hacían así, cogían el vasito. Todo, desde el primero hasta el último. Que a lo mejor en vez de haber 4 puestos de reavituallamiento había 6, eso ya no lo sé yo. Pero todos cogían el vasito. Pero como tú dices, iban corriendo, joder, que va a 2 y pico el kilómetro y pero veía rápido lo que te hace, pero no lo tiraba. Ahora veréis alguna solución muy interesante de la maratón de Londres. Vamos avanzando con sobre todo ajustamos cantidades y compramos en proveedores próximos. Al ajustar cantidades es muy importante, porque en el 2008, cuando éramos mejorables, yo creo que comprábamos por encima de nuestras posibilidades, comprábamos mucho de todo. Ahora hemos reducido costes y el participante no lo nota. El ruido máximo, 70 decibelios, aunque si os sois sinceros muchas veces es complicado porque tenemos un partner que es el que nos trae el sonido y están acostumbrados a los eventos que se oiga bien fuerte. Y nosotros, baja el volumen por favor. Y es un aburrido, que tenemos que tener música, tralla. Pues yo creo que a todo el mundo le apetece estar en un día deportivo que no haya que estar gritando en la zona de meta y en la zona de salida. Pero en este caso depende de dónde, el núcleo urbano o fuera de la naturaleza, por ahí sí que está más tasado, sí, pero es que también los vecinos tienen derecho, pero incluso los participantes tienen derecho a estar en un sitio agradable. O sea que muchas veces no nos damos cuenta del ruido, el volumen que tenemos. Vas a otros eventos en el norte de Europa, son casi silenciosos. Se inicia la carrera y casi nadie se entera. Compensamos la huella de carbono, que por eso os he pasado la camiseta para que la veáis, y reutilizamos los recursos y separamos los generados, pero eso ya lo reciclamos. Y como máximas nuestras, esto un poco resumiendo lo que hacemos, reducir, para que os quede así claro, menos es más, minimalismo, eliminar lo innecesario, menos plástico, menos recursos. Esto es lo que os he dicho antes del reciclaje. Antes, hace relativamente poco, 5 años, el reciclaje era como la palabra mágica. Ahora el reciclaje está ahí abajo. Rechazar, reducir, reusar, reemplazar, reciclaje lo último. Porque si nos empeñamos en reciclar, al final estaremos siempre consumiendo, gastando. Indicadores, medir y medir y medir para mejorar. Y sobre todo también difusión y alianzas. Es la palabra engage, captar la atención. Por ejemplo, nosotros en nuestras oficinas de la universidad, en las escaleras, que lo viste tú, Fernando, el otro día, cuando suben a las inscripciones, están puestos los ODS del 1 al 17 y hay lemas de sostenibilidad. Pues captar la atención ahí donde estemos, en las instalaciones, en el propio evento. Y este es el resumen de la huella de carbono de nuestros eventos, no es muy alta,
porque lo que compensamos es las camisetas, la movilidad, la energía, como veis son 49 toneladas, y esta es la compensación, no es por 25 porque compensamos en proyectos de CODES que son un poco más baratos, pero no son certificados. Claro, cada año gastamos unos 430 euros en compensación. Estos son varios eventos que organizamos nosotros. Como veis, hay unos proyectos de compensación que son aquí en Zaragoza y otros en México. ¿Veis? Bueno, hemos visto así a grandes rasgos un evento que organizamos nosotros, la Universidad de Zaragoza, que se parece a uno que hagáis vosotros en la provincia de Almería. Ahora vemos el ejemplo de la Maratón de Londres, que hacen cosas pues, más llamativas. Como veis, su lema sobre sostenibilidad es Leaving the right impression, o sea, dejando una buena impresión. Hay un doble juego de palabras. Es dejar una buena impresión, pero dejar la menor huella posible. Y trabajan tan en tres áreas: la solidaridad, correr por una buena causa, la salud y la sostenibilidad. Lo que intentan la Maratón de Londres también, que seguramente lo hacéis también aquí en la Diputación Provincial, es a la vez que se organizan eventos, hacer actividades paralelas también con colegios o con institutos. Y por el clima, pues tienen como cuatro grandes objetivos, que sería reducir la huella de carbono. Volvemos a ver que la Maratón de Londres también hace lo mismo: eliminar, reducir, reusar, reciclar todos los residuos, implementar un modelo de compra sostenible, que esto es muy importante, y difundir y publicar. Aquí vamos a ir un poco deprisa porque es que si no nos va a dar tiempo a hacer las prácticas. Esto os lo pasaré todo por PDF para que lo tengáis. Y aquí veríamos qué es lo que están haciendo. Veis los objetivos, lo he traducido en español, y los indicadores si han conseguido o no. Y el primer objetivo, gran objetivo, sería identificar, reducir la huella de carbono. ¿Cómo lo hacen? Pues por ejemplo, los generadores que tienen que poner, pues ya no utilizan diésel, sino aceite vegetal hidrotratado, es otro combustible más sostenible. Utilizan vehículos eléctricos para la organización, utilizan iluminación LED, seguro que en vuestras instalaciones también estáis cambiando la iluminación para que sea LED, contratan energía verde, como la Universidad de Zaragoza, y compensan las emisiones de proyectos de reforestación. En el tema de los plásticos y de los residuos, pues intentan reciclar casi todo lo posible, que el 100% de las botellas sean de origen reciclado. Separación de residuos. Y una cosa muy interesante, que cuando ellos entregan una bebida, para que se pueda reciclar bien esa botella, que hablabas tú antes que la Maratón de Londres las tiene, para la élite, tienen que vaciar primero la bebida y después se puede reciclar, pues si no es muy complicado. Y en la implementación de un modelo de compra sostenible, os he puesto esta imagen, no sé si la veis de la derecha abajo, que tienen unas píldoras hechas con alga y dentro tiene agua. ¿Habíais oído eso alguna vez? Eso se está implantado en la Maratón de Londres y es un sistema súper moderno porque no deja ningún residuo. Los corredores van ahí, se cogen esa, llamámosle, píldora de alga con un poquito de agua, se la meten en la boca, se deshace en la boca y no deja ningún residuo. Estos han sido los primeros en implantar esto. Pero lo que hacen es hablar mucho con los proveedores para eliminar bolsas de plástico de las camisetas. A nosotros hasta hace poco cada camiseta nos llegaba empaquetada con una bolsa de plástico. Si compramos 1000 camisetas y cada camiseta una bolsa de plástico, hasta que le dijimos a por favor, damos una caja de cartón y todas juntas la misma talla y ya está. Reducir impresiones de papel, nuevas bolsas, en vez de las bolsas de papel, luego las bolsas de plástico de caña de azúcar, reducir el empaquetado de las camisetas que os lo he nombrado anteriormente. Y en general, sobre todo, es hablar mucho con los proveedores para que se impliquen, que eso es un tema complicado. Sobre, por ejemplo, no sé si la bolsa, incluso la botella de caña, o los vasos de caña de azúcar, eso ya hay proveedores. Sí. Y en España, por ejemplo, el botellín que os he dado por aquí, es una empresa de Toledo, que lo que hace son botellines de caña de azúcar y botellines biodegradables, de los dos tipos. El que os he dado es biodegradable. Sí, también en botellín de bicicleta. Y esta empresa, por ejemplo, esta empresa del vaso de cartón que estaba por ahí hablando, esta es de Barcelona, también de Cataluña, y se dedican ya a esto, a eventos deportivos, y además son muy ágiles a la hora de mandarte todo. O sea, le pides
2.000 vasos de cartón y en 2 días lo tienes. Y sobre todo la Maratón de Londres, pues hace mucho hincapié en la difusión a todos los participantes. Este sería un resumen de la huella de carbono, ya os va sonando el concepto de huella de carbono, tiene una huella de carbono importante, 1.000 toneladas, y veis cuál es el mayor valor de la huella de carbono, si sabéis un poco de inglés, de dónde sería, ¿lo veis? La última fila. De la ropa, claro. Porque es que hacen muchísimas actividades. La Maratón de Londres no es que sea una maratón de un día, ya está, hace tantas secciones paralelas que tienen un montón de ropa que reparten. Y fijaros que en 1.000 toneladas viene de ahí. Sí. Y ya acabamos con los Juegos Olímpicos de París. Me apetecía dar unas pinceladas de París porque de verdad es que están unas cosas maravillosas. Pues no van a robar. ¿Eh? Bueno, no van a pagar nada. Como sea igual que otro día. Como grandes áreas, os voy a hablar de las grandes áreas. Tienen clima y medio ambiente, economía justa, que esto es muy importante, trabajar en la cercanía, que los salarios sean dignos, la inclusión, la salud y la ciudadanía. Pero nos centraremos en el clima y medio ambiente. En clima y medio ambiente, pues lo mismo, la energía, que sea 100% renovable, proveedores. Ahí os he puesto también un tipo, ofrecer alimentación sostenible, estos de París lo tienen muy claro, y que sea de cercanía. Y el concepto, cercanía. En movilidad, pues lo que han hecho es que todas las infraestructuras de París estén cerca de la ciudad, ¿vale? Y que sea muy accesible para los participantes y para el público. El concepto, facilitar, de fácil acceso. Y en las estructuras el concepto es sobriedad. Ya no quieren grandes estructuras, sino aprovechar instalaciones que ya tenían y que sean de pocas emisiones. Esas serían las 3 grandes áreas. Y en cuanto a huella de carbono, pues tienen un modelo nuevo que no solo simplemente consiste en compensar las emisiones, sino fijaros lo que están haciendo. Los antiguos Juegos Olímpicos de Pekín eran los últimos. Fueron 3,5 millones de toneladas de CO2. Qué burrada. Pues ya ellos, los de París, han decidido, nuestro tope es 1,5 millones. De ahí no nos vamos a pasar. Deciden que 1,5 millones va a ser el tope de emisiones, pero es que aparte van a compensar más de 1,5 millones de toneladas de CO2 en el bosque aquel que os he contado del Comité Olímpico Internacional. Entonces la huella de carbono no es que vaya a ser cero, es que va a ser positiva, es que ellos van a hacer más por el medio ambiente que cualquiera de nosotros. La candidatura olímpica ya es obligatorio, está en esos parámetros. Eso es. Y el indicador, volviendo a los indicadores, emisiones de CO2 evitadas, emisiones de CO2 compensadas. En cuanto a la biodiversidad, pues también cuidan mucho. Este es el río Sena, mejorar la calidad del agua en el río Sena y en toda la ciudad de París, que es lo que tendríamos que hacer. Y muchas veces lo hacemos nosotros en nuestros eventos, cuando hablamos del Cabo de Gata, de que se hace una carrera en el Cabo de Gata, antes de la carrera ya llamamos a la organización o una carrera de orientación, si hay algo sucio lo limpiamos nosotros. Muchas veces dejamos el espacio mejor que como estaba. Pues es lo que hacen los Juegos Olímpicos y lo plantean en estos objetivos. Proteger los espacios naturales, pero sobre todo regenerar. Esta es la imagen positiva del deporte. Y esto sí que me ha llamado la atención, que París lo mete ya, que es la resiliencia ambiental, que es el cambio climático está aquí, entonces tenemos que encontrar soluciones para si en París llega el verano y hay 40 grados, vamos a generar estructura para que la gente no sufra. Que esto ya es como de ciencia ficción. El cambio climático ha llegado y nosotros tenemos que adaptarnos a ello. El cambio climático ha llegado, entonces si organizamos un evento en Almería, pues habrá que pensar cuándo lo organizamos, a qué hora lo organizamos. Eso se llama resiliencia ambiental. ¿Esto os queda claro el concepto este? Lleva 2 años en marcha, es un proyecto en el que estamos la ciudad de Zaragoza, o sea, el Ayuntamiento de la ciudad, Universidad de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo. ¿A quién se dirige? Pues sobre todo a los organizadores de eventos y las entidades de la ciudad. Ahora mismo hay un montón de entidades adheridas y de eventos adheridos y lo que se les intenta es dar formación y que todos los eventos de la ciudad al final sean sostenibles. Lo que intentamos es que la ciudad de Zaragoza sea reconocida como casi la ciudad que mejor fomenta el deporte y la sostenibilidad.
Es una fundación, es una ONG, Fundación Ecología y Desarrollo, se llama. Pero actúa en colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades públicas. Sí, muchas cosas. No, es una ONG, sí. En cuanto a qué es la plataforma Zaragoza de Deporte Sostenible, aunque ahora la veréis en la página web, pues lo que buscamos son adheridos. Veréis que ahora tenemos un montón de adheridos, de deportistas, de eventos, de entidades. Tenemos 10 estrategias que son las que analizaron nuestros alumnos de la Universidad de Zaragoza y decidimos entre todos que eran 10 estrategias, que son las 10 que habéis trabajado vosotros. Reconocemos a las entidades y a los eventos que hacen bien sus deberes cada año y les damos unos premios. Y sobre todo divulgamos. Y para acabar vamos a implantar ahora los deportistas embajadores, que esto es un tema muy importante porque hay que coger a los deportistas de élite que tienen impacto sobre todo en redes sociales y que seamos embajadores de la plataforma. Esto ya es que haya 3 chicos y 3 chicas que sean deportistas embajadores y ahí por donde vayan que difundan la plataforma Zaragoza de Deporte Sostenible. Premio. Esta es la página web. Como veis es bastante visual. Tenemos aquí datos, indicadores de los deportistas alcanzados, de los espectadores que a los eventos se llega, de la huella de carbono que se está compensando cada año. Aquí aparecen las noticias. Y vamos a ver un vídeo promocional, que es un poco un resumen de lo que es. Si luchamos para correr más rápido, para llegar más lejos, si nos esforzamos para anotar más puntos, para empujar más fuerte, para saltar más alto, si nos dejamos la piel para desafiar a la lógica y conquistar la tierra, el agua y hasta el aire, no vamos a aceptar el reto de salvar el planeta. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío de nuestra generación y el deporte no puede eludir su responsabilidad. Por ello, Zaragoza Deporte, la Universidad de Zaragoza y ECODES se unen para crear Zaragoza Deporte Sostenible, una iniciativa pionera que promueve que el deporte que se practica en nuestra ciudad se realice con criterios de sostenibilidad para actuar frente a la emergencia climática. Este proyecto es una magnífica herramienta para facilitar que el deporte asuma su cuota parte de responsabilidad en el gran desafío de la humanidad, la lucha frente al cambio climático. El programa Zaragoza de Deporte Sostenible va a visibilizar de forma pionera la actividad física y el deporte como eje del cambio hacia ciudades más saludables y también socialmente comprometidas. La aportación de la Universidad de Zaragoza a este proyecto ha consistido en la realización de un estado del arte y la búsqueda de herramientas para generar una web de última generación que permita divulgar, formar y acompañar a las entidades deportivas en todo aquello que tiene que ver con la sostenibilidad y reconocer aquellas que son las mejores. Súmate a la competición más importante de tu vida, el Zaragoza Deporte Sostenible. Bueno, como veis es un vídeo bastante llamativo, bastante potente, y aparecen los 3 responsables de las 3 entidades, de ECODES, del Ayuntamiento y de la Universidad. Y en cuanto al funcionamiento, pues aquí tenéis las 10 áreas que habéis estado trabajando vosotros. Si entramos, por ejemplo, a entorno natural, ¿quién llevaba entorno natural? ¿Vosotros? Pues aquí tendréis estrategias. Si eres un club deportivo, pues qué se puede hacer. Si eres un evento deportivo, pues limpiar el entorno lo antes posible, promover estrategias para mejorar la situación del entorno, proteger zonas y ejemplos. Casos de éxito, ¿vale? Si vamos a la movilidad, pues lo mismo. ¿Quién era de movilidad? Por ahí atrás. Pues que puede hacer un evento deportivo, fomentar el acceso a pie en bicicleta, fomentar el uso del transporte público, que sé que lo habéis puesto vosotros. Por no ver todas, en el tema del ruido,
estaba por allí, ¿no? El ruido. Pues aquí tendríais ideas para intentar reducir el impacto acústico. En el tema de residuos, lo mismo. O sea, serían como estrategias para entidad, para club, o sea, para entidad y club, para evento y para deportista de cada una de las 10 áreas. La podéis consultar y se sacan bastante información. Y aquí veis todas las entidades que hay ahora mismo adheridas. Mirad qué cantidad. ¿Os parecen pocas? ¿Muchas? Son todas de la ciudad de Zaragoza. Son muchísimas. Esto tiene truco. ¿Sabéis por qué ahora están tantas entidades adheridas? Porque el Ayuntamiento de la ciudad ha tomado la decisión que para dar las subvenciones a las entidades de la ciudad tienes que estar adherido a la plataforma. Pero es una buena idea. El grupo de trabajo que lo llevamos dijimos, ¿cómo fomentamos la adhesión? No vamos a castigar a nadie, pero vamos a intentar que se adhieran. Pues todas las entidades... solo se les pide que se adhieran. Y con eso se les da la ayuda que perciben el Ayuntamiento de la ciudad. En los eventos es lo mismo. Hemos empezado hace poco con los eventos, pero ya empieza a haber bastantes eventos, por ejemplo, la Vizca. Es que se tarda en cargarse, pero bueno. A ver si encontráis una que por aquí. ¿Esta os suena? Media maratón por el clima de Almería. Pues esta es la ficticia que he creado, ¿vale? Y que ahora la analizaremos. Y por último, deportistas que se van adhiriendo, a nivel personal también, deportistas amateurs y deportistas más de élite. No he puesto todas las áreas, he puesto para mí las que son más importantes y os vais a puntuar de 1 a 10. La primera sería gobernanza, disponer de un plan de sostenibilidad. Esto estamos pensando en nuestro evento deportivo. ¿Qué es lo más importante de 1 a 10? Disponer de un plan, fomentar la movilidad saludable y sostenible, reducir consumo de energía y contratar energía verde, disponer de proveedores sostenibles y de cercanía, reducir consumos de plásticos, ceroplásticos, reutilizar y reciclar, esto sería el tema de residuos, calcular la huella de carbono y que nuestro evento sea 0,02, reducir la contaminación acústica y difundir, hacer buenas campañas de divulgación y difusión sobre deporte y sostenibilidad. Entonces vais poniendo las notas y ahora empezarán a aparecer ahí datos. ¿Veis cómo vas cambiando las bolas?